Biomoléculas. ¿Qué son? Las biomoléculas, proteínas, aminoácidos, lípidos y nucleótidos, constituyen los seres vivos. Están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Estos 6 elementos son los más abundantes en los seres vivos y son importantes porque permiten la formación de enlaces covalentes entre ellos compartiendo electrones. Permiten a los átomos de carbono la posibilidad de estructurar esqueletos tridimensionales para formar compuestos con número variable de carbonos. Permite la formación de enlaces múltiples, dobles y triples entre carbono y carbono, carbono y oxígeno, carbono y nitrógeno, así como estructuras lineales, ramificadas, cíclicas, heterocíclicas, etc. Permite que con pocos elementos se den una enorme variedad de grupos funcionales, alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos, aminas, etc., con propiedades químicas y físicas diferentes. Moléculas inorgánicas. Son moléculas que poseen tanto los seres vivos como los cuerpos inertes, aunque son imprescindibles para la vida como el agua, la molécula inorgánica más abundante, los gases como el oxígeno y las sales inorgánicas, aniones como el fosfato y el bicarbonato y cationes como el amonio. Moléculas orgánicas. Describe las moléculas que tienen una estructura de carbono y algunos átomos de hidrógeno. Todos los seres vivos sintetizan y utilizan moléculas orgánicas. Van desde las más simples a las más complejas como las del ADN. Síntesis de moléculas orgánicas. Existen dos formas: átomo por átomo o uniendo moléculas pequeñas preensambladas. Las moléculas pequeñas con las que se sintetizan moléculas más grandes se llaman monómeros. Las cadenas más grandes de monómeros se llaman polímeros. Las moléculas biológicas se unen o desintegran agregando o eliminando agua. Cuando se forman eliminando agua se llama síntesis por deshidratación. Cuando se forma por la adición de agua se llama síntesis por hidrólisis. Los lípidos. Los ácidos grasos están presentes en los mamíferos. Su papel principal es servir como reservorio de energía química. También funcionan en animales superiores como componentes estructurales de tejidos vivos. Sirven como aislante contra pérdida excesiva de calor, como protección contra las lesiones mecánicas y en ciertos procesos metabólicos. Su composición química incluye también el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Se pueden extraer de las células vivas mediante disolventes polares como el cloroformo y el benceno. Su estructura varía enormemente. Las propiedades de todos ellos derivan de la naturaleza hidrocarbonada de la porción principal de la estructura. De acuerdo a su estructura, tenemos esta clasificación. Los ácidos grasos son los saturados y los insaturados. Los lípidos saponificables, tenemos los simples, que lo conforman los acilglicéridos y los séridos, y los complejos, formados por los fosfoglicéridos y los esfingolípidos. Los lípidos insaponificables son los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. Proteínas. Desempeñan un papel fundamental en las células de todos los seres vivos. Cumplen diversas funciones como estructural, de control, transporte, etc. Están constituidas por largas cadenas de aminoácidos cuya secuencia determina la función específica de cada proteína. Estas macromoléculas están compuestas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, y pueden estar presentes el hierro, el cobre y el magnesio. Son fuentes de nitrógeno y cumplen una serie de procesos bioquímicos básicos en nuestro cuerpo, como enzimas y hormonas regulando procesos metabólicos. Son las moléculas más abundantes en las células vivas, son los componentes principales de los tejidos y catalizan reacciones y transportan oxígeno. Están catalogadas dependiendo de su estructura. Una estructura primaria es la secuencia de una cadena de aminoácidos. La estructura secundaria ocurre cuando los aminoácidos en la secuencia interactúan a través de enlaces de hidrógeno. Y la estructura terciaria ocurre cuando ciertas atracciones están presentes entre hélices alfa y hojas plegadas. La estructura cuaternaria de las proteínas es una proteína que consiste en más de una cadena de aminoácidos. Los carbohidratos. También conocidos como glucanos o sacáridos, estas moléculas son bien importantes para los seres vivos porque son la fuente primaria de energía química
y forman parte de diversas estructuras de las células vivas. Se pueden clasificar por diferentes aspectos, como la ubicación de su carbonilo, por el número de carbonos en su estructura, por la ubicación del grupo hidroxilo y también de acuerdo al número de moléculas de azúcar. Encontramos tres tipos de carbohidratos: los monosacáridos con solo una molécula de azúcar, los disacáridos con dos monómeros por síntesis por deshidratación, los oligosacáridos de 3 a 10 moléculas, y por último los polisacáridos, que son carbohidratos más complejos, pueden tener desde 20 a cientos de moléculas de azúcar y cumplen funciones de reserva y estructura. Como ejemplo tenemos la celulosa, que forma la corteza de los árboles, y la quitina, que conforma el exoesqueleto de los insectos. Clasificación de los polisacáridos. Algunos de los más comunes son el almidón. Es energía de reserva y se encuentra en las células vegetales. Tiene especial abundancia en el trigo, arroz y otros granos, lo que les hace la mayor fuente de calorías. Glucógeno. Se encuentra en tejidos animales y es almacenado en el hígado en el tejido muscular. Este polímero es útil manteniendo concentraciones de azúcar en la sangre cuando la glucosa falta. Celulosa. A diferencia de los anteriores polímeros, este es insoluble, lo producen las plantas. A pesar de ser la unión de monómeros de glucosa, es tan fuerte e insoluble que la digestión de este compuesto es un proceso lento. Funciones principales. Energética. Son compuestos de reducción y son buenos combustibles. Es decir, la combustión de un gramo de carbohidratos puede producir unas 4 kilocalorías. Estructural. Las paredes celulares de organismos como hongos, vegetales, artrópodos, entre otros, están constituidos por hidratos de carbono o sus derivados. Como ejemplo tenemos la celulosa, una de las moléculas más abundantes de la biosfera. La función informativa se cumple gracias a que los lípidos o proteínas de la célula pueden unirse a los carbohidratos. Esta unión se representa como una señal de reconocimiento para hormonas, anticuerpos, bacterias, virus y otras células. Y la función de desintoxicación se encarga de eliminar compuestos tóxicos que son muy poco solubles en agua y que pueden acumularse en tejidos con contenido lipídico como el cerebro o el tejido adiposo. Ácidos nucleicos. El ADN o ácido desoxirribonucleico está presente en todas las células y es el material hereditario que contiene la información genética. Al enrollarse con ayuda de las proteínas llamadas histonas, forma los cromosomas. El ARN, abreviatura común del ácido ribonucleico, está localizado esencialmente en los ribosomas del citoplasma celular. Ciertas clases de ARN intervienen en la transcripción de la información genética contenida en el ADN, transportan aminoácidos a los ribosomas para su incorporación en proteínas y constituyan a los ribosomas. La normal del ADN es una hélice conformada en espiral, la que estamos viendo. Bueno, muchas gracias.